Al productor yo no voy a permitir. Vamos a ir a la columna de Marcos. Bien, Que trajo al monstruo Adam Sandler. al monstruo. Sí, bueno, en esta columna que hemos dado en titular La memoria del monstruo, vamos a hacer un recorrido, como habíamos adelantado un poquito al comienzo, sobre algunos textos que trabajan la memoria del monstruo en una primera voz. Me gustaría arrancar preguntándonos a todos qué es un monstruo, ¿no? O mejor, qué ha sido, antes que es ahora, el evento monstruoso. Y como primera hipótesis me gustaría plantear que es un enigma, ¿no? Es algo que interpela el pensamiento. Lo monstruoso es algo que desencaja y que nos obliga a preguntarnos por la experiencia que genera, ¿sí? Exige de por sí una solución. El monstruo se presenta siempre como un problema. Y a lo largo de la historia, distintas personas que se ocuparon del pensar le intentaron esbozar algún tipo de respuesta a esta cuestión. Aristóteles, Lucrecio, San Agustín, ¿no? El monstruo siempre se presenta como algo a ser absorbido por un esquema de asimilación de la época, ¿no? Algo que tenemos que resolver. Y por lo tanto, siempre ha sido hablado, ¿no? Entonces, la idea o el eje central de la columna es pensar cómo el monstruo se narra a sí mismo, cómo aparece su voz y cómo construye también una memoria. Antes que nada quisiera también enmarcar un poco la figura del monstruo y definir el modo particular en que se llega a la idea moderna de lo monstruoso, porque el monstruo no ha sido el mismo a lo largo del tiempo y en la figura del monstruo, que funciona como símbolo se depositan una serie de incomodidades, de sentidos de amenaza, en los que aparece como una especie de espejo deformado del inconsciente colectivo. Una de las primeras aproximaciones al interrogante sobre lo monstruoso la da Aristóteles, o sea, muy tempranamente en la historia del pensamiento occidental, en un libro fantástico que se llama Reproducción de los animales. Aristóteles recorre el problema de aquello que se propone como una desviación contra natura, ¿no? Eso que nace y que él dice no se parece a sus progenitores. Entonces aparece una idea de norma, que es lo que venía antes, lo que funciona como paradigma, y algo que se supone una desviación y que resulta monstruosa. Es una definición tan pobre como maravillosa esta, es decir, algo que no se parece a su progenitor, porque implica también una tipología, una norma y una desviación. O sea, están los tres elementos que componen al monstruo. Y lo que me parece maravilloso de Aristóteles o del pensamiento de esa época es plantear la idea de que, a pesar de ser algo que se supone una anomalía, no está por fuera de un orden, sino que es el resultado de las propiedades naturales de la materia que no han sido dominadas por la forma. Es decir, a pesar de que esto supone un evento de orden desencajante, igual está inscrito dentro de un ordenamiento o del logos. Dentro de lo posible, incluso. De lo posible. Y hasta de lo deseable, porque si no fuera por la diversidad no habría movimiento de devenir, que era un concepto muy importante también para la filosofía griega. Sí. Entonces, la filosofía griega también restituye al monstruo, al logos. Lo incorpora, por supuesto que lo margina, no es como que es algo deseable, pero lo cierra la cuestión, ¿no? Dice, este problema está de alguna manera clausurado. Un segundo momento es el de la era medieval. Ahí encontré un texto que es también increíble, que lo recomiendo muchísimo. Lo edita Akal y se llama Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media. La Edad Media, que es un momento histórico increíble acerca de en lo que respecta a la postulación de lo desconocido. Es la época de los viajes, de los tipos que se arrojan al mar creyendo que del otro lado de ciertas fronteras habitan bichos con tentáculos, dragones, criaturas de lo más diversas que se proponen como entes amenazantes. Sí, a su vez la amenaza interna, porque está la Inquisición, está la Casa de Brujas, está como... Sí. Hay una cuestión ahí durante la Edad Media que es increíble, porque ya la filosofía griega clásica, que es teleológica, es decir, se pregunta por el fin de las cosas, un poco que se transforma y la pregunta se desplaza. Ya no se pregunta para qué o cómo el monstruo. Empieza a conectarse de un modo más potente con lo desconocido, ¿no? Porque la humanidad estaba arrojada hacia ello, estaba viajando hacia el corrimiento de la frontera de lo cognoscible. Entonces, del otro lado aparecía lo monstruoso y un extenso bestiario de bichos que componían
ese universo. Este libro de Kapler, editado por Akal, Monstruos, Demonios y Maravillas, propone una persecución del monstruo a lo largo de una serie de textos increíbles que van desde crónicas de viaje hasta mitos, y sostiene que también el sistema de creencias de la Edad Media disuelve al monstruo, es decir, lo incorpora de alguna manera. Contiene dispositivos de absorción de lo monstruoso, porque, por ejemplo, San Agustín, que fue uno de los grandes exponentes de la filosofía y del pensamiento de la Edad Media, dice: ¿cómo podemos creer que Dios se equivoca? O sea, si existe el monstruo, está incorporado al orden de lo divino. Puede ser horrible, puede ser detestable, pero es fruto de la creación. Entonces, hasta acá, tanto el clasicismo griego como la Edad Media le encontraban algún tipo de solución al problema de lo monstruoso. Y ese es un panorama que cambia a partir de la modernidad, porque el monstruo como desviación es una anomalía durante el periodo clásico, durante la Edad Media, pero no es una anormalidad. La anormalidad aparece con la modernidad, y quien mejor plantea esta discusión es Foucault, en Los Anormales, que lleva por subtítulo de ese texto una genealogía de lo monstruoso, ¿no? Obviamente Foucault no va a trabajar sobre la dimensión sobrenatural del monstruo, sino que va a señalar algo que me parece clave y que creo que se va a conectar con un elemento que dejo reservado para el final de la columna, que es que el pasaje de la anomalía a la normalidad está vinculado con el quebrantamiento de un orden jurídico. Es decir, lo monstruoso tiene que ver no solamente con algo que desencaja por su propuesta visual, por la deformidad que implica, sino que también propone un problema político. Una figura jurídica. Exactamente, y por lo tanto es un quilombo para la comunidad. ¿Qué hacer con el monstruo? ¿No? Es un problema que se presenta a partir de la modernidad y que creo que es interesante para pensar cómo se constituye lo monstruoso en la literatura moderna, que es el periodo del que nos vamos a ocupar. Dicho esto, y hecha esta como pequeña genealogía de lo monstruoso, de las maneras de concebir el evento del monstruo, quisiera empezar ahora con los textos. El primer apartado que pensé es La memoria del monstruo aristocrático, por Ricardo Romero. Invitamos en el programa número 100 a ver las charlas que tenemos con Ricardo Romero y a leer su literatura, que es impresionante. Ricardo Dios Romero. Sí. Sí. He escuchado, yo no lo conozco, e incluso me parece fascinante esta idea de la presencia fantasmagórica de Ricardo dentro de autores que me interesan muchísimo. Es decir, Siempre un está tipo, es casi un mencionado. tipo, es como el parra que está escondido y vos vas a preguntarle algo. Sí, total, sí, Así sí. que algo importante se teje ahí y está expuesto también en su obra. Invitamos a la oyentada a recorrer la obra de Ricardo Romero. Me gustaría comenzar este apartado pensando en que no hay, o sea, sentando esta idea. No hay monstruo más aristocrático que el vampiro, Bien. ¿no? No. Uno suele asociar No. lo monstruoso a el eje Estamos de acuerdo. o a la dimensión de la barbarie. Y el vampiro rompe con esa idea que podría llegar a dominar el sentido común. El contexto de la explosión de la historia de los vampiros coincide con la avanzada del proyecto de la Ilustración. En el momento en el que hay un desencantamiento absoluto del mundo, donde el positivismo como marco de ordenamiento de lo real se vuelve norma, hay como una especie de movimiento de reflujo donde el romanticismo, entre otras cosas, resalta la idea de que hay algo que escapa ahí. Y también es el momento de la inserción del mercado como incipiente articulador de la vida social. Entonces, el momento no de nacimiento, pero sí de explosión de las historias del vampiro, podríamos decir que coincide con el avance del proyecto de la Ilustración y con la mercantilización de la vida, sobre todo en Europa. Diego Singer, un filósofo que tiene una charla maravillosa para hablar de Derrida, y el amague... hay que aplaudir, no se aplaude todo. Diego Singer es un filósofo, tiene un proyecto que se llama Filosofía a la Gorra. Muchas de sus charlas están grabadas, están disponibles en YouTube, en Spotify. Recomiendo visitarlo porque hay cuestiones muy interesantes planteadas de una manera muy accesible. En una de sus charlas, en las que habla de Derrida, utiliza el vampiro como disparador de la conversación y señala que el problema de Drácula es básicamente el siguiente: ¿cómo seguir siendo aristocrático en una Inglaterra que está tirada del capitalismo?
O sea, es la resistencia de un orden feudal en una nueva lógica que empieza a dominar Sí, sí. un espacio. Aquel que se mantiene firme en su castillo, alejado Exacta. de la modernidad, alejado del nuevo mercado incipiente capitalista y que está ahí y no puede salir de ahí. Es increíble la figura. Digo, cómo esta cuestión de la amenaza que decíamos que es propia de un momento de la sociedad se conjuga en uno de sus monstruos. Y el vampiro se convierte entonces en una criatura de la resistencia, porque es el retorno de una potencia arcaica, de lo mágico frente a una avanzada desencantadora del mundo. Inclusive tiene un origen burgués en 1816, Sí. cuando Polidori escribe El vampiro. Tal cual. Esa Que anécdota me parece que merece que la cuentes porque es increíble, no todo el mundo la sabe. Hay un año en Inglaterra que se llama Una temporada sin sol, denominada así, en la que hubo varios volcanes erupcionaron a la vez, y entonces todo el cielo se tapó por un año de esa neblina, y entonces no hubo sol, y se llamó Una temporada sin sol. Había una casona, un castillo muy famoso, en el que varios autores ya habían ido a hacer como retiros de escritura, y en ese momento Lord Byron, el creador del dandismo, ¿no? Tenía un pie que era como 3 dedos raros y caminaba como hoy se conoce, caminan los dandy, ¿no? Y lo invita a Polidori, que era su médico, a Percy Shelley, a Mary Shelley y a la hermana de Mary Shelley a hacer un retiro de escritura ahí, ¿no? Entonces empiezan a leer cuentos de terror, cuentos de terror, cuentos de terror, y en el fin de semana más productivo de la historia de la literatura, Lord Byron dice, che, ¿por qué en vez de leer no nos recontradrogamos y tenemos sexo? Y sí, viejo, dejémonos. Nos drogamos. Juan Esclar está proponiendo una oferta muy similar en la Celda del Tigre. Dame un saludo a Juan que debe estar escuchando. Un besito. ¿Por qué no nos drogamos? Es el Byron de la posmodernidad. Tenemos sexo desenfrenado Tremendo. y escribimos. ¡Tremendo ese! Escribimos nuestros propios cuentos de terror. Sí. Y en ese fin de semana, las dos grandes figuras que aparecen y que cambian la historia de la literatura es el que escribe Mary Shelley, que es Frankenstein. El ¿Cómo moderno, andás con el inglés? Es tremendo. Muy bien. el moderno Prometeo. Prometeo, Qué librazo. Tremendo. Y- Me lo compré el otro día y me volvió. Después charlamos. que lo escribe como un cuento, después hace la novela, y Polidori, que escribe un cuento sobre un tipo que toma sangre y con la sangre que va tomando logra la vida eterna. Inaugura el vampiro. Pero él escribe ese vampiro pensando en la fascinación de Lord Byron, que era un dandy, que era un tipo burgués, que era tipo de castillo, que estaba forrado de guita, ¿no? Está puesta ahí la mirada, en esa burguesía, Sí, sí. la mirada del vampiro. Estoy seguro que Bien. la parte de tenemos sexo desenfrenado la inventaste. No, Estoy te juro que completamente no, seguro. no, es la real. anécdota no está. Te juro- la te anécdota No, juro- no, 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 es real. no, no, Tenían perfectamente. orgías con la. Por eso. Se está tomaba sangre Por con eso bombilla. Frankenstein se forma de apartes porque. Che, no. No, verdad es real, eso, es real. Y no solo en Byron, sino que también se construía en base a distintas figuras de la política de la Edad Media que cometían atrocidades. Pero yo me parece muy flashero que ese concepto nace al mismo tiempo que Frankenstein, que es el monstruo de la modernidad, Sí. a la vez que estaría siendo incipiente el nacimiento de un monstruo que retomaría lo previo a la modernidad. Exactamente. Es que Nacen al mismo tiempo. uno se necesita al otro. Frente a una avanzada que es positivista, que tiene como un eco el desarrollo de lo tecnológico que está muy presente en la historia de Frankenstein, está la reacción, que es aquello que se resiste a ser desencantado. Por eso me interesa esta idea de el vampiro como un elemento de resistencia. Y un elemento de resistencia también de una aristocracia frente a una incipiente burguesía urbana. El conserje y la eternidad recupera ese elemento y ese linaje. Es una novelita que sacó Ricardo Romero en 2017. Sí, señores. Las foquitas.
que recupera la historia de Juan Drothman, una voz, en principio, de la que uno puede inferir rápidamente su condición de vampiro, que trabaja como portero en edificios y del que leemos su diario en distintos momentos que implican algún tipo de conflictividad en el orden social y económico de la Argentina. Y yo creo que en ese elemento, tan sutil como ese, se ve la condición aristocrática de ese monstruo, porque a nunca le interesa lo que está pasando. Aquel civil que solo ve y que todo le pasa por afuera. Es un ruido de fondo la época. Sí. Y que a él no lo afecta de ninguna manera, es impermeable completamente a la coyuntura, de alguna manera también es impermeable porque no puede morir, que se vuelve un conflicto, y es casi el motor narrativo de la novela. Sí, digo, para mí lo que hace muy bien eso, a colación de lo que traes vos, es esa idea del monstruo aristocrático. Y la idea de no solo no le interesa, sino que no sabe qué pasa a su alrededor. Digo, cuando él se pregunta en el 2001 qué pasa, por qué la gente salía con cacerola, no solo responde a una idea del monstruo aristocrático, sino también a andar a saber desde cuándo está vivo ese hombre. Es increíble y la poca eso. capacidad de asombro que va a tener un tipo que ya ha visto guerras, que ha visto exterminios, está en su propio mundo, en ese mundo en el que vive el... Y esto que tipo de traes vampiro. es súper importante porque otro de los conflictos que mueve o que justifican la narración es el problema de la memoria. Él también siente que se va desmemoriando. Es tanto el recorrido que tiene en la Tierra que hay una imposibilidad para construir su propia identidad, y en esto creo que nos deberíamos apoyar para pensar cómo acá se construye la memoria de un monstruo, que es que se está desvaneciendo y que hay un intento desmesurado por sostenerlo, por evitar que se evapore. La memoria de Drothman tiene la textura y la resistencia como de un objeto muy antiguo, se deshace. Y eso es el motor, o sea, es la justificación de que el tipo esté escribiendo el diario. El problema del vampiro, entonces, su desviación es estar en conflicto con la muerte, no poder morir. Incluso más diría que la hematofagia. Es decir, es más problemático que el vampiro no pueda morir a que chupe sangre. Realmente el conflicto está ahí, y eso Ricardo lo entiende muy bien y hace de eso uno de los temas de la novela. Y también acá entra Foucault porque es un problema político no poder determinar la muerte de una persona. Drothman parece comprenderlo. El conserje y la eternidad, el problema de la no asimilación es un conflicto central. No solamente para la comunidad, para el monstruo, que no se siente parte y que es incapaz de conectar con los demás. Hay un problema de incomprensión permanente entre Drothman y los demás, a los que considera la mayor parte del texto unos pelotudos, que funciona o está trabajado de una manera muy interesante dentro de la memoria de este monstruo. Segundo texto que quiero trabajar, lo voy a iniciar con este maravilloso subtítulo propio de una originalidad tremenda, atrapada por el alcoholismo y la soledad: Mezcla, monstruosidad e inocencia. Bueno, la mezcla de reinos es uno de los elementos productores de monstruosidad más clásicos, ¿no? Tanto para Aristóteles como para ese imperativo taxonómico que tiene la modernidad, donde todo tiene que encajar dentro de un orden clasificatorio. Cuando se mezclan dos reinos, aparece el monstruo. Por ejemplo, el hombre con cabeza de toro, ¿no? Es un problema, es el ejemplo, y es un tipo de criatura con fuerte presencia también en la mesa de plástico cruel. El cornudo. Pero es un ejemplo típico de monstruosidad. Ese es un chiste que tenía anotado, es increíble. Impresionante cómo anda Rodrigo Boneta. Resortín, le mandamos un beso grande a Nico Lemes. No. Arrancó el primer saludo al M del día y llegó muy tarde. El Minotauro apenas se defendió. Bueno, en los anormales, por ejemplo, Foucault advierte que la construcción de una explicación para este monstruo siempre tiene que ver con una infracción de orden jurídico y moral, ¿no? Es decir, uno cuando piensa en cómo se llega a armar un monstruo que mezcla dos reinos, piensa en una violación moral. Es decir, en que un hombre cogió con un animal. Claro. Entonces, hay una función de codificación cultural muy fuerte dentro de la mitología que sirve para ordenar la sociedad, para marcar límites. Y dentro de esa tradición mitológica, la del Minotauro es muy fuerte y forma parte del acervo cultural de la tradición de Occidente, que Borges, como buen
el lector de esa corriente narrativa reactiva en La Casa de Asterión, que es un cuento cortísimo como solo Borges podría haberlo escrito. Sí, aplauso. Sí, gracias, porque Yo sí. En toda la columna hasta ahora, la anterior pensé en Funes y ahora es como el Minotauro. Y también pensaba en el libro de los seres imaginarios. Funes es un monstruo, claro, es buenísimo. Claro, y es el, Y es y es un el monstruo de la vampiro que. memoria. Digo, Todo lo es contrario eso, a- digamos, ¿no? Soy un Y burro. después el libro de los seres imaginarios, que es otro libro donde Borges se mete a contar monstruos. Es buenísimo el aporte. No lo había pensado lo de Funes como monstruo. La memoria es increíble porque sí, no, Pedro, sos un animal. Te la robó Machado Grande, esa. Pedro. Te la robó Machado esa, lo digo yo ahora, te la robó Machado. Bueno, mirá, se colectivizan acá las Es de todo. producciones. Es de plástico. La Casa de Asterión es el monólogo de un minotauro que a mí lo que me parece central, o sea, lo que es central, no me parece porque es de fácil acceso en la lectura, es que el tipo no es consciente de su naturaleza monstruosa. Uno va leyendo el cuento y se va encontrando con una serie de características, un compilado de emociones, soledad, esperanza, orgullo, que el humano, lo estoy con el lenguaje instrumental, el humone, ¿Cómo ando? No, la le birrita. mandamos un saludo al Lilio Hume. Mone. Le mandamos un saludo A Lemes. ¿Le podemos pedir un saludo a él? Sí, Nico. ¿Para Nico, Plástico Cruel? Perdón, No, Nico. no, no. 221-314-6881. Te pido por favor que en este momento envíes un mensaje a No. Plástico Cruel. Yo No, quiero pero de- él quiere el del uruguayo. El del uruguayo, boludo. Bueno. El de los chistes y el de... ¡No! ¡Tremenda! Sí, también. ¿Lo Pero podemos primero conseguir? Lemes, después conseguimos. Mati, ¿te puedo pedir un favor? Conseguime ese saludo. No vengo la próxima. ¿Que me está amenazando en vivo? Ultimátum. Mirá que sé dónde estacionó la bici. Muy zafado con los Está tiempos. asegurada. La había estacionado. Ahora ya no está. Pensado en relación, por ejemplo, al conserje y la eternidad, el protagonista de La Casa de Asterión se pone en un lugar casi antagónico porque es completamente ignorante de lo que representa para la comunidad. Y casi infantil. Sí. Hay algo de la infantilidad, de no pensar su naturaleza monstruosa que genera sí o sí la empatía del lector. Está recluido en su laberinto, llegan, tal como reza el mito, 7 jóvenes, 7 muchachas, a los que él mata sin ninguna culpa. Y sin maldad también. Sin en teoría. maldad. Sin maldad, Quiere porque- jugar con ellos. Hay que bueno, eso es medio tremendo. Porque- Pero sí. Pero no solo los mata él, sino que dice a veces yo me pierdo en los laberintos. Exacto. Y la persona que vi hace unos días aparece muerta porque Sí. se murió no pudiendo escapar del laberinto. Es una fatalidad. O se lo lleva puestos porque él es tosco. No Sí. tiene una búsqueda de matarlo. ¿Asterión mata humanos? O sea, como nosotros matamos hormigas, Claro. sin prácticamente pensarlo, ¿no? Nah. Me va a ver muy deprimido. Nah, pero lo que acaba de decir este tipo es de un alto vuelo poético impresionante. Le mando saludo al me siento un hormiga asesino. Fiorenza en mi pueblo que levantaba la quiniela. Bueno, y uno de estos caballeros con los que se Un par de encuentra, viejas, uno ¿no? de esos jóvenes que pasaba por el laberinto, le anuncia al final del texto, casi como una profecía, que va a llegarle un redentor. Y hay un momento increíble de ilusión, de expectativa y de esperanza en el protagonista, que se conjuga dentro de una de las oraciones que yo creo que es de las más logradas de Borges, que es: si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo ya percibiría sus pasos. Es impresionante. tremendo, Yo cada vez que doy ese cuento en la escuela, me detengo ahí, los alumnos me miran como... Viejo atorrante. Pero lo tenés que plantear, es tremendo. ¿La puedes leer de nuevo, por favor? Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo me sería la cuna. No, La mejoró. Sí, la mejoró. No, pero hablando en serio, ¿cómo llega hasta ahí en tan poco tiempo? Es que es muy... Solo Borges podría haber, Es no nada, digo boludo. contado esa historia, pero sí en tan Sí, poco Sí, volumen de inclusive texto. también la cuenta Cortázar. Claro. claro. Sí. En Rayuela. Nada. La memoria de Cornudo. tiene el cuento La, del novela, Minotauro. la primera novela de Cornudo. No, Rayuela. que hace lo mismo. Encontraría la Escribe madre. exactamente el mismo cuento que Borges. Sí, Sí. sí, no, es que es una tópica recurrente. Una tópica, ¿cómo está, Le durmió la lengua a la vieja. Impresionante, un somier de 2 plazas tiene el dice Trojera. tópica, ¿por qué no? ¿Por qué dice boludo? señor? ¿Por qué Un dice tópico tópica? hembra. No se dice ¿Cómo tópica. no? Sí. Che, pero sí, eso es Tapioca, quería tremendo. decir. Eso es tremendo y cómo después, digo, cómo Pedro salta... se está despabilando, mira. Pedro se, perdón, estaba aburrido de escucharte. Tremendo. Cómo después vuelve, termina ahí, digo, no se relata
el hecho de que No. fue Teseo a buscarlo y lo que sigue es no puso resistencia. Es que se Si interrumpe. Lo vieras Ariadna, Sí. Es que ¿quién es el monstruo? Vos te preguntas Claro. cuando Pues, termina. es que ese es el tema. Ahí está la operación borgiana. En el momento, el monólogo del monstruo se interrumpe, hay un corte en el cuento que se cierra con la voz de Teseo diciéndole a Ariadna que el Minotauro no se resiste. tremendo. ¿Cuál es esta operación en relación a la asimilación del monstruo que hace Borges? Desdibujar la línea entre lo humano y lo monstruoso. Asterión no es más terrible por matar jóvenes que Teseo por matar a Asterión. Y este artefacto de Borges creo que sirve para iluminar un rasgo políticamente clave en relación a cómo se construye la frontera entre lo monstruoso y lo que podríamos formular, y que podríamos formularlo de la siguiente manera. Es más fácil hospedar la desviación cuanto más diferente es la figura de alteridad. O sea, cuanto más distinto es el monstruo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Borges mismo da un ejemplo. Le es más fácil empatizar con el Minotauro que con las clases populares. Muestra de ello es el otro gran texto de monstruos que tiene, la fiesta del monstruo. La fiesta del Bien. monstruo. Muy Hay, bien. hay algo que es impresionante. Cuanto más distinto es, mejor se empatiza. ¿Tá? Es un ejemplo bastante interesante para pensar. Tercer, ¿la respiración está bien? María, No, a ver, siempre respiración. Incluso- No, yo estoy muy mal. Incluso pensé Monetariamente. en esto de quién es el monstruo, que en este caso es Teseo, que es el humano, o por lo menos permite esa lectura. Exacto. Por ahí me zarpo un montón de lo que vas a decir, pero digo, No, está ya bien. empieza a figurar en retrospectiva la figura de que el monstruo es humano, y cuando nacen Sí. los asesinos en serie, cuando nace Jack el Destripador, es decir, el monstruo moderno es esa persona que se puede convertir en un pirado que empieza a asesinar en serie. Sí. Sí, sí, Ah, sí. eso te sí. iba para decir nada más, gracias. No, no, no. Bravo, Lucho. Un Bien, anuncio de lo ¿Cómo que va a para pasar a bajar a tomar futuro. agua? Lo estuvo preparando. Mira vos. No, pero es muy La semana- interesante lo que Y, plantea. pero boludo. yo planteo cosas. Y son muy interesantes, están buenísimas. La realidad es que hace 20 minutos que tengo unas ganas de ir al baño tremenda. Ay, yo Y también. no puedo aguantar. Estuve a Pero punto ella ya de me hizo encima 2 veces. abandonar el móvil. Se me va encima ahora. Bueno, ahí no. Continúa, vamos, Sí, sigamos, sí. sigamos. Sí, man. Dale. Qué No, es que difícil. ya lo dijo. Dale, que necesito Lu. un No, tema. mentira. Vamos a Tercera terminar, etapa, vamos. el monstruo popular. Si encima falta poco, le metemos y le mandamos un saludito A a todos. El dulcecito. Si dijimos que en la casa de Asterión Borges busca en la tradición del occidente universal lo monstruoso o lo mítico monstruoso, en Pombero de Marina Clos, Sí, viejo. esa zona se trabaja Pomberito. desde la... Pomberito. El Pomberito. Esa zona se trabaja desde el campo mítico popular. Bueno, vamos, dale, Sí. dale. Dale, estamos- perdón, Se apela al no estamos en imaginario. la casa, muchachos. Se apela, le pusieron algo a mi birra, boludo. me siento- Se apela al imaginario popular de la cultura guaraní. No, basta, Juan, dale, Y, dale, po- boludo, y el estamos Pombero se tratando de convierte. Sí, estoy diciendo algo que va a cambiar la historia de la literatura. Perdón. Pombero es la voz de esa criatura de las zonas rurales, ¿no? Del noroeste argentino y de Paraguay, que es una especie de duende. A mí lo que me interesa en esta figura monstruosa es la ambigüedad, porque no es completamente enemigo, es un guardián del bosque, pero también a la vez es una bestia disciplinadora, y muchas de estas figuras de la cultura popular tienen esa cualidad. No se presentan como puramente malignas o como la alteridad radical, no es completamente el otro, viste que está toda esa cultura de los favores, del pedir, de las ofrendas, que pueden poner al monstruo a tu lado, ¿no? Se manejan entonces en un espacio que es, en un espacio propio que usan para negociar. Todos estos cuentos que están incluidos en este librito, Apa. Pombero, se saca un librito de la galera, y lee, No sé. Me explicaba. de Marina Clos que se llama Pombero, están trabajando la construcción de una identidad de personajes, y en ese texto Pombero está atravesado por su relación con la gente, ¿no? A diferencia de Asterión, no hay ignorancia de la propia condición, incluso todo lo contrario, se está preguntando todo el tiempo acerca del vínculo que establece con las personas, a tal punto de que hay como un evento bastante conflictivo para esta figura mítica, que es el encuentro con dos chicos que se están muriendo y a los que no puede ayudar. Entonces le surge a esta criatura monstruosa algo parecido a la culpa. El quilombo que estás haciendo es sin precedentes en la historia del programa. Yo quería una birrita. Entonces, No hay. se matiza la hostilidad de esta criatura. Y en relación a esto, si bien el Pombero no lleva este mecanismo al extremo, sí puede funcionar para pensar
en uno de los dispositivos narrativos más usuales dentro de la tendencia del gótico latinoamericano, dicho de forma muy amplia, que es la vindicación del monstruo. Porque si el binomio civilización-barbarie como ficción orientadora atribuía a lo bárbaro la cualidad de lo monstruoso, a partir de estas reescrituras, de estas revisiones, del trabajo de elaboración que propone el gótico latinoamericano, hay un momento de reivindicación de lo monstruoso desde un lugar que genera potencia. Y como apéndice, para cerrar, y agarrándome de esto último que digo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de presentar un texto que se escapa del campo de lo literario, pero que no pude evitar tener en la cabeza a la hora incluso cuando pensé el título de la columna, que es un texto de Paul Preciado que se llama Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas. No es un texto de ficción, pero sí es la memoria de un monstruo, presentada como indicación. Retomando ese texto famoso de Kafka en la que un mono aprende el lenguaje humano y diserta frente a una academia de científicos, Preciado se dirige como hombre trans a una asamblea de psicoanalistas y ese discurso se plasma en este libro, que pretende denunciar la violencia estructural que la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis más conservador ejerce contra estas personas que Preciado incluso denomina como mutantes. Hay algo del orden de la semántica monstruosa que se propone como vindicación. Es un texto que, después de poner en evidencia la cantidad de veces que fue diagnosticado, Preciado, como enfermo mental o como un caso de disforia lindante con la psicosis, aboga por un psicoanálisis mutante y hace de la desviación una forma de resistencia, de la anomalía una vindicación y del monstruo un cuerpo. Eso quería... Sí, es que... aplauso para Marco. Aplauso para esta columna hermosa Es que que trae Marco. yo pensaba un poco el monstruo en el siglo XXI o el monstruo en el tiempo presente. Hay una reivindicación desde las disidencias de lo monstruoso, digo, Sí. está hasta en las referencias. Sí, decir ese Y monstruo. después vos nombraste ahí como al pasar a otro autor que tenía presente un poco, que es Kafka, y está también el monstruo kafkiano con la Sí. metamorfosis. No, la metamorfosis en Pero igual es un particular tema que da para un montón, digamos. Uno se le ocurren un montón de textos sobre el monstruo en la literatura. Tremendo, Marcos. Muy buena columna, querido. Muy buena. Tremendo. Felicito. Yo necesito ese Yo- saludo. Sí, Lemes o no nos escuchó más o no mandó un es saludo. Nico, hay un malentendido. Pero lo tengo que pedir para el próximo programa, Ah. si no lo puedo conseguir yo. Pero no, yo vine Usted hasta acá. tiene que tener Está paciencia. tirando chistes.